Podcast del INCAP. Bienvenidos de nuevo a los podcasts del INCAP. En este episodio hablaremos sobre la importancia de una lonchera escolar balanceada para los niños. La lonchera escolar no solo es una fuente de energía para los pequeños durante su jornada escolar, sino que también juega un papel crucial en su crecimiento, desarrollo y rendimiento académico. Por ello es fundamental asegurarnos de que estén recibiendo los nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo físico y cognitivo. Para abordar este tema, contamos con la presencia de una experta nutricionista quien compartirá con nosotros sus conocimientos, consejos y recomendaciones para armar una lonchera escolar saludable y balanceada. A lo largo de esta entrevista, exploraremos la importancia de incluir una variedad de alimentos nutritivos, la relevancia de evitar alimentos procesados y azucarados, así como estrategias para fomentar hábitos alimenticios saludables en los niños a través de la lonchera escolar. Esperamos que este episodio sea de gran utilidad para todos los padres, madres y cuidadores que buscan garantizar una alimentación saludable para sus hijos a través de una lonchera escolar. Comenzamos. Hoy nos acompaña Pilar López Santisteban. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee un magíster en salud pública por la Universidad Rafael Andívar. Se desempeña como especialista en monitoreo y evaluación del Departamento de Planificación de acá del INCAP y posee experiencia en nutrición clínica y comunitaria. Bienvenida, Pilar. Gracias, Roberto. Pilar, para iniciar en 3 palabras, ¿cómo podríamos describir una refacción saludable? 3 palabras serían balanceada, saludable y natural. Balanceada, saludable y natural. Excelente. Partiendo de estas 3 palabras, para ir como desglosándolas en el transcurso de la entrevista, ¿por qué es importante que los niños lleven una lonchera escolar aparte que sea, y lo más importante, que sea nutritiva? La importancia de una lonchera saludable radica en que nuestros niños, depende mucho de la edad en la que se encuentren, pero la gran mayoría pasan la mayor parte de tiempo en el ambiente escolar, desde el momento en que se transportan hacia el colegio, ¿verdad? Así como el momento en que están dentro de la escuela. Y por eso es que a través de los alimentos nosotros debemos facilitarles la energía que necesitan y los nutrientes, tanto macronutrientes como micronutrientes, que les van a permitir un adecuado rendimiento físico y mental. Y también importante aclarar que una lonchera nunca debe sustituir a cualquiera de los 3 tiempos de comida principales que estamos acostumbrados a realizar, ¿verdad? Entonces, no puede sustituir un desayuno o no puede sustituir un almuerzo, por ejemplo. Sí, únicamente son como complementos, porque también se ha visto de que en colegios donde tienen horario extendido, incluso por la tarde, a veces incluso les dan 2 refacciones, por mencionar algo por el estilo. En este aspecto, por ejemplo, por lo que mencionaba de que no debe sustituir, ¿cómo podríamos nosotros asegurarnos de que la lonchera escolar sea balanceada y nutritiva? Y dejando atrás, como usted mencionaba, el que no tenga que sustituir los alimentos, sino que sea como un complemento para apoyarlos en su jornada escolar. Lo logramos tratando de incluir en la lonchera todos los grupos de alimentos que necesitamos nosotros y que están descritos en las guías alimentarias de cada país. Además, debemos tratar que sea lo más natural o casero posible,
asimilando a como que los niños estuvieran comiendo su refacción en el ambiente, en la casa, ¿verdad? Pero ahora trasladados en el ambiente escolar. Y también creo que es importante mencionar que una lonchera, para que sea saludable, no necesariamente tiene que ser cara, ¿verdad? Entonces, como lo mencionaba, tiene que ser muy parecido a lo que estamos acostumbrados a comer en familia, sin que esto signifique pasarse de los presupuestos que tenemos en el presupuesto familiar. Sí, y esto considero yo que es muy importante porque, bueno, como las distintas clases sociales, el distinto ingreso que tiene la familia, claro que no se les puede sugerir cierta cantidad o cierta calidad o cierto tipo de producto para que ellos puedan agregar en su lonchera. De esto depende de, como usted dice, de los costos. Recuerdo que recientemente se realizó un estudio sobre el costo de los alimentos respecto a las calorías o su valor calórico. Yo creo que es de su autoría o colaboración. ¿Tiene Sí. algo al respecto? Gracias, Roberto. En el INCAP hicimos un análisis técnico sobre los precios que monitorea el Instituto Nacional de Estadística en los productos alimentarios de la canasta básica de alimentos. Entonces, en los precios de los últimos 5 años de los productos alimentarios pudimos analizar y categorizar estos precios con respecto al contenido de calorías para determinar qué calorías son más caras que otras, ¿verdad? Y el fin de este análisis técnico es que las familias tengan una guía de poder escoger y elegir los alimentos que le aporten los nutrientes necesarios, pero que sean los más accesibles posibles. Como por ejemplo, agrupamos los alimentos que se encuentran en el grupo de lácteos y carnes, ¿verdad? Y nos aseguramos que todos nos dieran la misma cantidad de calorías y también la misma cantidad de proteínas. Entonces, al analizar las proteínas, sabemos que entre los grupos, en este grupo de alimentos donde encontramos la leche, las carnes, el pollo, huevo y la incaparina, que sus precios son monitoreados, la proteína, por decirlo así, más barata entre estos 5 alimentos monitoreados es la proteína de la incaparina. Luego le sigue el huevo. Entonces nosotros sabemos que dentro de este grupo podemos invertir nuestro dinero asegurando que vamos a recibir proteína de buena calidad si invertimos en el producto de incaparina, por ejemplo. O sea que en términos simples, no siempre lo más costoso suele ser lo que tiene mejor calidad de nutrientes. Depende mucho del producto del que estemos hablando, ¿verdad? Porque según las guías alimentarias y la distribución de grupos de alimentos, los clasificamos por un nutriente representativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los lácteos y las carnes están agrupados porque nos brindan proteínas. Los cereales, que son, por ejemplo, las pastas, el arroz, la avena, las tortillas, el pan, se agrupan en el grupo de cereales porque mayoritariamente nos brindan carbohidratos. Y así sucesivamente vamos agrupando los diferentes alimentos. Entonces, dependiendo del grupo en que estemos analizando, así podemos ver los diferentes precios en este análisis técnico. Excelente. Deberían de revisar ese documento, estaba bastante interesante. Yo que no soy nutricionista y realmente lo estuve revisando un tiempo, tiene bastante información relevante como la que mencionaba de los costos y en este caso la incaparina de los huevos, como mencionó, de que quizás son uno de los más económicos, pero que también aporta
una cantidad muy buena de nutrientes. El documento lo pueden encontrar en nuestra página en el INCAP, www.incap.int. Está en la sección de publicaciones. Si no estoy mal, pueden colocar el filtro en los más recientes. El documento se llama El precio calórico en Guatemala, relación del costo entre los diferentes grupos de alimentos, el precio por caloría. Está bastante excelente, y haciendo como un paréntesis en lo de la lonchera, que creo que a muchos nutricionistas les puede llamar mucho la atención. Regresando al tema lo de las loncheras y continuando con lo que usted mencionó, ¿cuáles son los nutrientes esenciales en este caso que deben incluirse en la lonchera escolar? Los nutrientes esenciales que deberíamos de incluir son todos, macronutrientes y micronutrientes. Entre los macronutrientes encontramos proteína, carbohidratos y grasas, y entre los micronutrientes encontramos la variedad de vitaminas y minerales. Entonces, por ejemplo, en las proteínas, ¿qué podemos incluir? Podemos incluir alimentos que nos aporten proteínas de origen animal, como por ejemplo la leche, yogurt, incaparina o huevo, incluso también queso. Y entre las proteínas de origen vegetal podríamos encontrar alimentos como frijoles o lentejas, ¿verdad? En cuanto a carbohidratos, los alimentos que podríamos incluir sería pan francés, pan de rodaja, ya sea pan blanco o pan integral, o incluso avena o las hojuelas de avena naturales, ¿verdad? En cuanto a las grasas saludables, siempre son necesarias, y aquí podemos encontrar, por ejemplo, las semillas como manías o marañón. También podríamos agregar mantequilla de maní, si nuestros niños están acostumbrados a esto, o complementar alguna preparación con algunas gotitas o cucharaditas de aceite de oliva, ¿verdad? También podemos agregar una grasa saludable proveniente del aguacate. La preparación aquí más ideal para garantizar su buena conservación sería el aguacate en guacamole, ¿verdad? Para que cuando le toque al niño consumir su refacción, el aguacate todavía esté en condiciones. Y eso en cuanto a los macronutrientes. Y en cuanto a los micronutrientes, las vitaminas y minerales diferentes que necesitamos las encontramos en frutas y verduras, ¿verdad? Estas son súper importantes que se incluyan en la refacción. Personalmente sugeriría que pudiéramos agregar 1 o 2 porciones por cada recreo que el niño tenga, ¿verdad? Y un tip importante es que podamos incluir frutas de temporada, frutas o verduras de temporada que nos permitan economizar un poco. Sí, y lo importante que usted mencionaba ahora en cuanto a incluir frutas y verduras, macronutrientes, todo lo que mencionó, me surgió la duda respecto a, por ejemplo, que uno, bueno, quizás no es duda, quizás es una mención o recomendación, porque uno no está como, o la población en general no está acostumbrado o familiarizado con la cuestión de las porciones. Por ejemplo, en nuestra página también pueden ir a encontrar infografías respecto a qué cantidad de porción representa, por ejemplo, un banano, que depende del tamaño del banano, etcétera, porque en el caso de nosotros los padres, a veces, por ejemplo, les mandamos 3 manzanas o 2 bananos al pobre niño, y quizás o sea, supera la cantidad de porciones en el caso de los bananos, que si no estoy mal creo que son 2 porciones un banano dependiendo del tamaño del banano. Pero con respecto a los demás alimentos, ¿qué cantidad de porciones se sugiere incluir respecto a lo que mencionaba? Las porciones se manejan dependiendo de la edad en la que esté el niño. Por ejemplo, si está en edades preescolares de 2 a 4 años, los tamaños son generalmente pequeños, ¿verdad? Y esto va
depender de lo que el niño esté acostumbrado a consumir en casa. Por ejemplo, si nosotros le vamos a mandar, haciendo un ejemplo de combinación de las sugerencias que hemos dado, un panito con mantequilla de maní, si nuestro niño está en la edad de 2 a 3 años, por ejemplo, yo podría considerar mandarle media rodaja de pan untada con mantequilla de maní. Entonces ahí ya tenemos el grupo de carbohidratos y el grupo de grasas saludables. Si le quiero complementar con alguna fruta, yo escogería 2 frutas para poder enviarle. Quizás media manzana con limón y también media naranja para esta edad. Si por ejemplo nuestro niño ya está en edad escolar mayor de 5 años, la porción cambia. Entonces ahí sería el pan completo, la misma rodaja de pan, las frutas también, dependiendo de lo que él se llegue a consumir, podría ser o la naranja entera o la manzana entera, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra combinación, pero va a depender mucho del tamaño y las edades en que están nuestros niños. Sí, y como usted mencionaba, partidito, así en la parte visual, porque creo que también es muy importante que los niños vean ese colorido. Por ejemplo, a mi esposa se los parte las manzanitas así como en forma de dinosaurio, cuestiones así como para que también le llame mucho la atención, porque ahora, ya más adelantito vamos a tocar ese tema, pero ahora los niños en todos los aspectos están, igual nosotros, pues, pero más los niños están muy tentados a que siempre hay otro alimento que no es muy nutritivo, que no es ni recomendable y todo, pero que les llama mucho la atención. Entonces yo pienso que también es bien importante hacer que este tipo de alimentación que es nutritiva, que es saludable y que al niño le va a ayudar bastante, que sea como llamativa, ¿va? Que tenga siempre su... Creativa y llamativa, exacto. Creativa y llamativa. Ajá, sí, esa parte es muy importante. Tratar de variar entre las combinaciones de alimentos que hacemos, que también varíe el color, ¿verdad? Que no sean solo alimentos rojos, que no sean solo alimentos amarillos, sino ir variando. Incluso, por ejemplo, si están a edades muy pequeñas, como en mi caso, yo soy mamá de un niño de casi 3 años, sabemos que hay una semana que les enseñan colores, ¿verdad? Entonces, creo que eso puede ayudar a que si en la semana aprenden el color rojo, los alimentos que vayamos a mandar sean de color rojo y que les llame la atención, para que esto también facilite su aprendizaje. Ah, qué excelente. Sí, porque incluso les ayuda a reforzar lo que están aprendiendo, ¿va? Exacto. Respecto a esto, por ejemplo, en cuanto a las bebidas, ¿qué bebidas son adecuadas incluir en la lonchera? Y si pudiera ampliarnos algo al respecto, conforme a bebidas, agüita, juguitos, etcétera. Una respuesta simple y sencilla: agua pura. Agua segura, agua para consumo seguro, en el pachón preferido. Y esto es muy importante mencionarlo, porque desde muy pequeños, desde los 6 meses de edad, que es cuando nuestros niños empiezan a aprender a comer, debemos facilitarle ese aprendizaje del agua pura. Entonces, simple y sencillo, agua pura. Sí. Es claro, porque creo que es bastante importante hacer mención a los padres y madres de familia, a los cuidadores, de que esto es algo muy importante, porque por ejemplo a veces uno por buscar lo más fácil, lo más práctico, que les ponen al niño que el juguito, que la galletita y cuestiones así, que al final resultan ser muy prácticos, pero a largo plazo o a mediano plazo creo que son muy dañinos para los niños. En este caso, ¿cuál es la importancia de evitar los alimentos procesados azucarados en la lonchera escolar? Los alimentos procesados y los alimentos ultraprocesados son alimentos que están preparados con un alto contenido de grasas, sodio
y azúcar que muchas veces nosotros ni nos enteramos que existen, o por decirlo así, están escondidas dentro del producto. Los productos ultraprocesados además tienen otros ingredientes como conservantes o colorantes que también son utilizados para que el producto suela durar más, ¿verdad? Entonces, esa es la razón principal que nosotros debemos de tener en cuenta y del por qué se deben evitar. Porque en un tamaño muy pequeño consumimos grandes cantidades de estos nutrientes críticos que no son beneficiosos para nosotros. Así, por ejemplo, encontramos las golosinas, los snacks o risitos, que aquí en Guatemala le decimos risitos, galletas, todo el tipo de galletas dulces, estas galletas de chocolate, los jugos empacados, que siempre dicen que son jugos de fruta, o té frío, lechita de chocolate, por ejemplo. Todos estos son productos procesados y ultraprocesados, pero que esconden las grandes cantidades de grasas, sodio y azúcares. Entonces, hoy quiero compartirles un ejemplo sencillo en la comparación de un jugo de sabor de piña, que es un jugo empacado que ya adquirimos así listo para consumir, y la comparación, por ejemplo, con el agua pura o con otro producto como la encaparina lista. El jugo de 200 mililitros, que es un jugo que en el empaque nos dice jugo de pera o jugo de piña, por ejemplo, adicionado con vitaminas y minerales, nos aportaría 120 calorías, ¿verdad? Esta es la energía, 0 gramos de proteína, pero 28.9 gramos de azúcares en una cajita. 28.9 gramos de azúcares se traduce a 6 cucharaditas de azúcar que, por ejemplo, personalmente como mamá, yo no adicionaría a una bebida de mi hijo. Sí. Pero eso nosotros no lo vemos, está escondido en el paquete. En comparación del agua pura, en donde no nos aporta nada, pero nos hidrata. O en comparación como, por ejemplo, la encaparina lista, del mismo tamaño, 200 mililitros, que aproximadamente nos brinda 100 calorías, 3 gramos de proteína, porque esta es una bebida, una mezcla vegetal que su principal nutriente es la proteína, y solo 8 gramos de azúcar en la fórmula de cajitas listas de 200 mililitros. Entonces, podemos ver la comparación. Nos pueden ofrecer un producto saludable porque nosotros pensamos que es de fruta, ¿verdad? Pero en realidad, al final, el sabor puede ser rico para los niños, pero tiene mucha azúcar. Entonces, ese es el problema de estos productos ultraprocesados. Sí, además de que, como usted mencionaba, uno piensa que es algo, pero al final no, porque tiene su sano juicio. Vaya, por ejemplo, nosotros que tomamos café o qué sé yo, bueno, yo no tomo café, pero 6 cucharadas de azúcar. 6 cucharaditas. Ajá. Entonces, si uno no se lo toma, ¿cómo le vamos a dar eso a nuestro hijo? Exacto. Aparte de lo que usted mencionaba de sodio, que también existe una cantidad máxima por día, por ejemplo, en el caso de la sal, que ahí está muy bien en la página de la Organización Mundial de la Salud, cuánto es la cantidad máxima que debemos consumir al día. Entonces, quizás en muchos de esos alimentos los consumimos, pero realmente no sabemos. Por eso creo que es bastante importante informarnos sobre el etiquetado para ir revisando y ver qué le estamos dando a los niños, a nuestros hijos. En este caso, por ejemplo, con lo que usted mencionaba, a los niños les gustan mucho los risitos, snacks y todo.
pero no son para nada saludables para los niños y no se sugiere ponerlos en la lonchera escolar. ¿Habrá algún snacks o golosina o algo que se le pueda dar a los niños pero que sea saludable o que podamos hacer en casa, por ejemplo? Creo que sí, hay varias alternativas que podemos sugerir. Como lo mencionaba, va a depender mucho de la edad de nuestro niño, de lo que nosotros conozcamos que le vaya gustando y sobre todo que sea saludable. Pero, por ejemplo, opciones saladas, podría yo decir que en lugar de enviarles los risitos los risitos, que es algo salado, podríamos enviarles un pan con frijol, un pan con huevo, pan con queso, pan sándwich, con estos mismos ingredientes que mencioné. También podríamos, ya sea buscar la opción de nachos naturales, ¿verdad? O prepararlos en casa a base de tortilla, ¿verdad? Y ponerlos a tostar. A tostar, sí. También hay una opción que queda muy rica, que es la zanahoria deshidratada, y eso sí queda con esa textura crunch que les puede gustar a los niños. Y además que hay muchos negocios así en línea que ya venden así la zanahoria deshidratada. ¿Verdad? Ajá, exacto. Y por ejemplo, una recomendación también sería que si el niño tiene más de 5 años, poder enviarles palomitas de maíz de las naturales, de las que nosotros compramos los elotitos para poder preparar esas palomitas de maíz y poder enviárselas a los niños. Menciono lo de los 5 años por el riesgo de asfixia que existe con este alimento en particular, los poporopos o las palomitas de maíz en niños menores de 5 años. Ajá. Y por ejemplo, para opciones dulces, podríamos enviar, como para que piquen, algunas opciones de cereales de desayuno, como el cornflakes, o incluso ahora aquí en Guatemala hay una nueva opción de cereal Incaparina que también no es por promoverlo, ¿verdad? Pero es una opción un tanto saludable que podemos considerar y que es nueva, ¿verdad? Que pueden incorporar en los hábitos de los niños. También podría pensar en otra opción dulce como panqueques en receta original, o panqueques que puedan hacer con banano, con espinaca, o alguna receta en la que estén acostumbradas las familias. Y, por ejemplo, en cuanto a reemplazar los jugos por agua pura, o la Incaparina lista para tomar, sería una buena opción. Juguitos licuados saludables de, por ejemplo, sandía, piña. ¿Estos comentar? Siempre es mejor consumir la fruta entera. Okay. Porque así aseguramos no solo las vitaminas y minerales, sino también la fibra. La fibra. Que se pierden en el licuado. Exactamente, que en las opciones licuadas se puede perder una buena cantidad, y que va a depender mucho del caso particular de la familia. Pero, por ejemplo, si el niño se va desde las 6 de la mañana y su recreo es hasta las 10, los licuados generalmente ya no están tan frescos, ¿verdad? Sí. Y puede decir que es que ya lo vi mal, la textura ya no estaba bonita, porque a los niños le entra todo visualmente, ¿verdad? Cierto. Entonces, quizás los licuados y frutas de jugos de frutas naturales preparados en casa cuando estén en casa. Ok, excelente. Ya como para ir cerrando este tema que realmente estuvo bastante interesante, ¿qué consejos podría darnos a nosotros los padres y a los cuidadores, madres, que buscamos la alimentación saludable en nuestros hijos?
Es una pregunta muy buena. Muy general. Muy buena. Y creo que es importante ahondar en dos aspectos importantes. Los hábitos de alimentación se forman en nuestros niños desde que empiezan a comer, ¿verdad? Que ronda alrededor de los 6 meses de edad, ¿verdad? Entonces, es importante, primero, si la madre no se siente completamente segura, que busque ayuda de profesionales de la nutrición que le puedan orientar en cómo iniciar el proceso de alimentación en su bebé, ¿verdad? Qué método va a utilizar, qué alimentos va a introducir, y que desde muy pequeños, desde esas edades, se empiecen a introducir todos los grupos de alimentos: lácteos, carnes, cereales, frutas y verduras especialmente, ¿verdad? Desde muy pequeño, porque entonces ahí el bebé va a estar acostumbrado a reconocer todos esos sabores, todos esos grupos de alimentos. Y es básico, ¿verdad? Y el segundo, que creo que también es importante tomar en cuenta, es que los encargados principales de formar esos hábitos alimentarios en los niños es mamá y papá y la familia que está alrededor, ¿verdad? Entonces, el ejemplo arrastra. Y por eso es que los niños tienen que ver a mamá y papá comer saludable, no salir de la casa sin desayunar, que cuando tengan alguna refacción en casa sean frutas y verduras, que cuando se sienten a las comidas su bebida sea agua pura, por ejemplo, y que se muestre a los niños desde muy pequeños que papás comen una variedad de alimentos y que estos sean saludables, ¿verdad? Porque no podemos pretender decirle a nuestro niño de 4 o 5 años tienes que tomar agua pura si mamá o papá no toman y con cada comida pues toman una bebida gaseosa o un jugo, ¿verdad? Entonces tenemos que, eso creo que sería básico para que en la familia podamos ir fomentando los hábitos alimentarios. Sí, bastante importante estar bien conscientes de que el tener una buena salud involucra muchas cosas, pero una de las más importantes es alimentarnos bien, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer, o sea, que nosotros los padres reconozcamos eso, busquemos información, nos asesoremos con un profesional y le inculquemos esto a nuestros hijos, porque al final, como mencionábamos en la parte de los alimentos procesados, pues tenemos a disposición muy fácil toda la cantidad de alimentos, pero desconocemos mucho lo que contienen, si pasamos las recomendaciones diarias, etcétera. Entonces, muy importante lo que acaba de mencionar, dar nosotros el ejemplo. Pero creo que también es importante en algún punto de ese aspecto en cuanto a preparación de las loncheras, el ir involucrando poco a poco a los niños también, ¿va? ¿Cómo podría sugerir usted que podríamos involucrar más a los niños en cuestión de la selección de los alimentos? Porque al final ellos son los que los van a consumir, pero nosotros también somos los que los tenemos que educar para que él sepa diferenciar cuál es más saludable y cuál no. Sí, ahí, bueno, antes de pasar a esta pregunta específica, quisiera ahondar en algo que mencionó de que los papás estén bien informados, ¿verdad? Eso es básico, sobre todo en estos tiempos en donde en el celular, en la computadora, tenemos al alcance mucha información, y ahí mi consejo principal es que busquen información fiable, ¿verdad? Busquen información de instituciones reconocidas, ¿verdad? Y también de profesionales
que han estudiado para eso. En este caso, los expertos en temas de alimentación y actividad física son los nutricionistas, ¿verdad? Y evitar dejarse aconsejar por influencers, que ahora se ha puesto mucho de moda en cualquier red social, por ejemplo, Instagram, TikTok, que quizás han tenido tienen muchos seguidores y aconsejan a veces de la mejor voluntad posible, ¿verdad? Con lo que los que a ellos les ha funcionado, pero no siempre con la información científica de respaldo. Entonces, ese sería un consejo muy importante, que siempre busquen información de profesionales que se dedican a eso, ¿verdad? Sí, y lo ideal sería que se asesoren, pues, porque como mencionábamos en el transcurso de la entrevista, siempre son casos muy particulares, ¿verdad? Aquí por ejemplo, no tocamos temas como de alergias en los niños a ciertos alimentos, no tocamos temas como que muy específicos. Entonces, lo ideal sería mejor asesorarse primero y siempre buscar información fiable, como usted mencionó. Exactamente. Y con una de las últimas preguntas ahora sí, para continuar en la entrevista, ¿cómo podemos hacer parte a los niños? Creo que es muy importante incluirlos a ellos en todo el proceso. Desde el proceso de compra, ¿verdad? Decir, dependiendo de la dinámica familiar, ¿verdad? Quizás le toca al papá hacer las compras o a la mamá, pero incluirlos a ellos y decirles, bueno, hoy voy a ir a comprar las frutas y verduras que vamos a usar esta semana. Entonces, que él vea de dónde provienen esas frutas. Que cuando lleguen a casa les ayuden. Esto sí depende mucho de la edad, porque si está muy chiquito todavía no. Pero en la edad ya podría ser ayudar a que lave los alimentos, a secarlos, a guardarlos, que la compra sea distribuida en la alacena, etcétera, ¿verdad? Y que ellos puedan también participar en el proceso de preparación, ¿verdad? En nuestros tiempos de hoy, generalmente es un corre-corre, ¿verdad? Porque necesitamos llegar temprano, los niños necesitan llegar temprano al colegio. Entonces, dejarlos quizás una noche preparados los alimentos que se puedan. Por ejemplo, la fruta partida de una vez, que ellos vean cómo se está preparando, cómo los estamos colocando en los trastecitos que ellos se llevan. Enseñarles a los niños, estos son tus trastecitos, tus recipientes, esta es tu lonchera, este es tu pachón. Y si se puede, poder involucrar también al niño en la compra de esos recipientes, ¿verdad? Porque podemos promover el consumo de agua pura en un pachón que a él le guste. Sus recipientes también, si se pueden comprar, que sean de algo que a los niños le llame la atención, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante para que ellos se vayan motivados y sepan qué es lo que se incluye en su lonchera saludable. Excelente, muchas gracias, Pilar. Yo pienso que ha sido bastante útil toda esta información. A mí como padre logré salir de algunas dudas también en cuanto a la formulación de algunas preguntas. ¿Y hay algo más que quisiera agregar para finalizar la entrevista? Yo creo que sí. Como lo mencioné, los padres y la familia son los principales responsables de los hábitos alimentarios de los niños, pero cuando ya están inmersos en un ambiente escolar, también necesitamos del apoyo del centro educativo, de la escuela, ¿verdad? Y de todos los actores que están en el ambiente escolar. Y aquí quisiera resaltar que en Guatemala tenemos la Ley de Alimentación Escolar, que da unos lineamientos para los establecimientos públicos en cuanto a la refacción escolar o la merienda escolar que los niños deberían de recibir, pero también hay lineamientos básicos
para establecimientos privados, porque al final de cuentas el centro educativo también tiene que velar porque dentro del establecimiento se fomenten los hábitos de alimentación saludable, ¿verdad? Entonces ahí mi consejo sería que los colegios, tanto, creo que esto sería más para los establecimientos privados, que se asesoren, ¿verdad? Y que siempre estén pendientes de las tienditas o los kioscos de comida que están dentro del establecimiento educativo, porque si no se crea como una hazaña, una hazaña entre lo que la familia quiere y lo que los niños llegan a encontrar al colegio, ¿cierto? ¿Verdad? Tiene que ser un trabajo conjunto, ¿verdad? Y no podemos permitir o aceptar que en el colegio las maestras nos digan es que al niño le da ganas de consumir lo que los otros amiguitos o compañeritos llevan, que son tortris, que son galletas, o sea, esa no debería ser la regla, sino al contrario, ¿verdad? Garantizar que todos se fomente una alimentación saludable en el ambiente escolar. Entonces sí creo que es un trabajo conjunto, tanto de la familia como del centro educativo. Excelente, Pilar, muchas gracias. Yo le agradezco bastante la información, los datos, los tips, los consejos que nos dio. Y me gustaría finalizar con, antes de agradecerle por su visita. Ya sabe que aquí tenemos el espacio abierto para cuando nos surjan quizás otras dudas, lo vamos a estar molestando. Pues a la orden, muchas gracias por la invitación, y pues a nuestros oyentes ya saben que una información confiable es todo lo que pueden encontrar en el INCAP. Muchas gracias, Pilar. Agradecemos a toda nuestra nutricionista por la información y los consejos dados. Esperamos de que a todos ustedes les haya servido y que veamos toda esta parte, todo lo que acabamos de mencionar. Me gustaría finalizar también con sus 3 palabras del inicio. La alimentación o la lonchera escolar tiene que ser balanceada, saludable, natural. Aparte de que nosotros tenemos que facilitarle a los niños el ejemplo, también tenemos que dar el ejemplo, alimentarlos de la mejor manera y sobre todo ser creativos y amorosos y darle lo mejor a nuestros hijos, que pienso que al final que es lo que uno como padre busca. Agradecemos a usted por la audiencia. Lo esperamos en otro podcast del INCAP. Hasta la próxima. Un programa realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP.